hay cómics de Paco Roca aquí estupendos. Nunca morías. O sea, Aquí hay mucha tragedia. Es que me encanta la tragedia, me encantan los momentos y me encanta que mueran personajes que te importen. Sí, porque si no, de hecho, hay alguien que ha salido del cómic y me está mirando muy mal ahora mismo. Porque sí, ya hay lectores que me han escrito y me han dicho, te odio por haber hecho esto con este personaje. Pero es que, si no, yo quería que sintiera la tragedia y tenía que orquestar pérdidas que fueran, que te traumatizaran, que tuvieran peso. No que muriera. De hecho, diría que hay muertes satisfactorias y muertes que te van a acompañar toda la vida. Que vas a hacer lo mismo para decir por qué. Sí, aquí todos los que lo hemos leído lo suscribimos. La mayoría que lo ha leído. Pero con algunas muertes he disfrutado mucho porque eran golosas. Yo la semana en la que ya ha salido y lo he estado vendiendo, claro, venía gente y me decía, era una conversación recurrente, en plan de, pues seguro que tiene, pues con Isaac Temeas en muchas cosas de humor, y digo, no tiene ni puta más gracia los cómics. De hecho, un crítico de cómic ha puesto el cómic ha dicho una historia muy divertida y entretenida. y digo, ¿eres Jack el Destripador? O sea, solo una persona que adora la desgracia diría desde el infierno. O sea, no quiero decir spoiler, pero sería como ¡ah! ¡Un feto muerto! Son cosas horribles que pasan todo el rato. Pero esa persona, por lo que sea, ha dicho ¿qué ocurrencias tiene? Pero, a ver, sí que hay algo de humor negro a veces, muy berlanguiano también, muy azcona, pero en general va la cosa cayendo en la tragedia constante. Pero no porque sí, porque quiero dejar una reflexión, quiero dejar un pozo, quiero que importe. De hecho, creo que es la obra que más me importa de todas las que he sacado. Baños Pleamar me importaba en el sentido personal, pero el tema creo que es muy importante, al menos para mí lo es una de mis obsesiones vitales desde siempre. El tema, que es que además el bien se relaciona mucho con la justicia, ¿no? Qué entender por bien, qué entender por justo. Y para mí es la obra, digamos, con la que me he implicado más, con la que me he manchado más. De hecho, se puede decir que aquí, siguiendo tu razonamiento de lo que decías antes de los nazis, ganan los buenos, ganan la buena gente. No vamos a hacer spoilers. Sin hacer spoilers, ganan la buena gente, claro. O sea, al final... Al final es un ciclo en su contexto, ¿no? Ah, Y al final puedes llegar a entender hasta el peor de todos. Que eso también es interesante. Me gustaba hacer personajes que no fueran bidimensionales. ¿Sabéis? Esto lo hablaba con una chica escritora hace un par de semanas. Estuve en un premio literario y una chica tenía una novela finalista y le habían caído palos porque su personaje era un director de empresa muy facha, ¿vale? Muy facha, muy tal, pero luego el tipo era bondadoso y era gentil. Tenía esos dos aspectos. Le habían dicho, pero si es un facha. Y le habían criticado por hacer un personaje que no fuera bidimensional, que tuviera matices. Y ella me decía, es que estoy harta de escribir al villano como que llega a su casa, le pega una patada al perro y es malo 24 horas. Los seres humanos no somos así. Tenemos diferentes aristas. Y quería que los personajes, incluso los que cometen las tropelías más atroces, no lo justificaras, sino que, como decía Alan Moore lo decía esto, dice, tienes que ser capaz de ponerte en el papel de un personaje que no te representa para nada y creer que en su lugar igual también lo habrías hecho. Es que puede ser. Sí, de hecho en Hitler, Hitler. lo saben todos, era vegano. Claro, o sea, ¿qué pasa? Que un tío como Hitler no puede ser vegano, le encantaban los animales, a su perrilla, cuando la fue a matar el día del suicidio lloró y todo, y de hecho Prado del Jungle, que es la que le hizo el libro en el que está basado el hundimiento, que era su secretaria, ella lo cuenta en el libro, dice, eso era una persona que en lo personal era encantador, dice, pero cuando hablaba de política, por así decirlo, dice, le salían las cosas más horribles de la boca. Entonces, Bueno, pero horribles, asunto, pero todo el mundo estaba de acuerdo en que era lo mejor que se podía Claro, hacer. pero que dice horribles un poco desde la perspectiva. Claro, desde o sea, ahora. Ella lo ha contado después, Claro, cuando claro. ha hecho el libro, dice, claro, en lo personal era además una persona con mucho magnetismo, con mucho encanto. Entonces, es lo que dices tú es que no es un monstruo en todas las facetas, es que encima, pues eso, era defensor del veganismo ya en ese momento. Entonces, ¿qué pasa? ¿Que uno que sea vegano es como Hitler? Claro, Ese es el y a asunto. veces sí que caemos en la trampa de diseñar personajes, especialmente en la ficción, clichés,
Pero para mí eso genera poco interés. Son personajes que dicen, pero dame más aristas, dame algo, no me trates como un idiota al lector, ¿no? Dame la opción de llegar yo a conclusiones. De hecho, uno de los personajes, bueno, no le voy a dar muchas pistas, pero uno de los personajes dejó caer que es franquista. Pero es buen tío. Y hace poco una amiga me escribió, quiero hablar del cómic porque he llegado a... Bueno, lo típico que conversaciones, tal y cual, creo que da para conversación. Y me dice, y el tío este, joder, en el fondo es malo, ¿no? Y digo, ¿tú has visto hacer algo malo? Y dice, pero se intuye que es franquista, pero no hace nada malo. Digo, es que a veces tenemos la audacia, nosotros, de creer que como somos así, de guays ahora, si creciéramos en una familia franquista, en un entorno franquista, en un país franquista, con unas condiciones franquistas y donde todo está diciéndonos que el franquismo está bien, nosotros, como iluminados que somos, diríamos, no me parece bien. ¿Qué va? Seríamos franquistas. Es que no podríamos no serlo. Entonces, considerar que una persona, porque crezca en un contexto, ya tiene el gen del mal en su ano, ¿no? No, hay gente que ha crecido en un contexto que, con perspectiva, evidentemente, estás en una posición horrible de la historia, pero no significa que todas las personas que crecieron en ese contexto se dedicasen a hacer el mal continuamente. Entonces, la chica está como, pero era franquista, pero hace cosas buenas, no tiene nada que ver. Esto, en las pelis de nazis lo vemos más a menudo, ¿no? En la lista de Schindler, estas cosas. Me encanta tener esta perspectiva tan poco maniquea sobre lo que está haciendo y lo que está mal. O sea, que tú crees que dentro de 50 o 100 años, cuando un Isaac del futuro haga Uy. un cómic de esta época, seremos considerados todas estas generaciones como los auténticos hijos de puta, ¿vale? Pero no me cabe ninguna duda. 50, 100 años. No se estudiarán en plan de esta gente, eran todos unos cabrones. No me cabe ninguna duda, es que nosotros ya miramos los 80 a los 90, nos parecen, yo qué sé, pues bárbaros, ¿sabes? Es que es así. Y muchas cosas que consideramos bien hoy, las consideraremos mal mañana. Y al revés, cosas que hoy consideramos mal, mañana diremos, pues esto está bastante bien, ¿sabes? Somos así, y somos un poco presa del contexto, de lo que está bien. Por eso buena gente. ¿Buena gente qué? ¿Qué es buena gente? Bueno, al final, ¿sabes? Hay un personaje también que que dicen, ¿qué es lo que debemos hacer? ¿Qué es lo correcto? Y dice, yo creo que hacer lo correcto es hacer lo que es honesto. Y al final yo creo que la honestidad está por encima de todo esto. Si tú haces las cosas honestamente, con tu propia idea, con tu propia forma de entender el mundo, con tu verdad, y respetando la verdad de todo el mundo, porque no hay una verdad universal, ahí es donde creo que está el ser buena gente, ¿sabes? El ser auténtico. Bueno, lo hablo muchas veces, pero es que tengo un tatuaje que va de eso, ¿sabes? El tatuaje que es un poema de Celaya que habla de mancharte con todo lo que hagas, de implicarte, de ser honesto, de ser auténtico. Y puedes estar equivocado, pero al menos no estás mintiéndote, ¿sabes? Y retratando una ficción que al final pues va a caer por su propio peso. Aquí, de hecho, en esta misma sala ya nos ha tocado dar unas cuantas charlas como motivacionales, por así decirlo, a gente de grado de arte, de 20 y 19 años, y siempre sale esa pregunta de ¿cómo es el trabajar bien? No sé cómo es la pregunta normalmente, no sé si trabajar bien o cómo hacerlo bien en tu trabajo, en tu vida, y la respuesta siempre es esa, es ser honesto contigo mismo a la hora de trabajar, ya está. O sea, pensar que has dado lo más posible, de que has hecho lo mejor que tú crees que puedes dar, claro. Y eso, Isa, meterte o sea, no quedarte como decir, bueno, podría haber hecho más, simplemente eso. La autoconsciencia, ¿no? Esto lo decía Soy una pringada hace poco en un vídeo, que me hizo mucha gracia. ¿Sabéis quién es Soy una pringada? La chica esta. Me hace mucha gracia todo lo que dice. Y hablaba de la masacre del instituto aquel... Columbine. Y los chicos, cuando mataron a todos esos, dijeron, ¿por qué los mataste? Y dijo, porque no tenían autoconsciencia. Y hostia, es durísimo esto, ¿sabes? Y la primera decía, es que es muy importante la autoconsciencia. Carecemos de autoconsciencia, de ser capaces de vernos a nosotros mismos, de tener cierta perspectiva, de enfrentarnos a nosotros mismos. Y la honestidad tiene que ver con la autoconsciencia muchas veces, con la autocrítica, con espejarnos, con ser capaces de salir un poco de nosotros mismos. Los personajes que hay en esta historia creo que carecen mucho de autoconsciencia para nuestro divertimento, si no nos divertiríamos. Ya que tiras de ese hilo, para la construcción de personajes aquí en relación, por ejemplo, yo qué sé, bueno, en el caso no te voy a decir de Baños, porque claro, y al final es gente que tú has conocido de tu vida, ¿no? Y de tu familia, pero aquí en más allá de los parecidos que pueda haber berlanguianos, que tú mismo los comentas,
¿Ha seguido alguna mecánica concreta? Porque la verdad es que son ¿sí? personajes muy bien construidos y muy, Sí. muy diversos y como Claro. decías antes, muy profundos, cada uno con sus... Mira, me encanta que pongas esta pregunta porque yo he trabajado mucho en ese aspecto. Claro, en un cómic, en una película, ¿qué problema tienes en una película a la hora de construir un personaje? El tiempo, ¿no? Por eso Zack Snyder hace una peli de 3 horas. Porque, y aún así no te construye nada ningún personaje. 25 minutos ya salió Zack Snyder. Bien. No podría. ¿No? Como tienes poco tiempo, haces una peli de 4 horas para intentar que el personaje salga y diga: pues yo realmente lo que hacía cuando era niño y luego tal, y ahora mis opiniones son estas, por eso hago lo que hago. Y dices: pues deja de dar la turra, te gustan los refines. Pero ¿qué pasa? Que en el cómic el problema es el espacio. Tú tienes unas páginas y no puedes estar construyendo el personaje como en una cinta, porque el espacio es mucho más limitado. Entonces, cuando yo quiero que un personaje sea retratado de una forma, bueno, que podáis entender cómo es, tengo que ir a detalles. No puedo andarme por las ramas, no puedo hacer que el personaje te suelte su vida cada 2x3, y más si hay tantos personajes. Entonces tengo que fijarme en los gestos, que tú lo veas gestualizar y digas: vale, voy captando su rollo. El diseño del personaje físicamente, que hablen de sí mismo, cómo hablan. De hecho, hace poco alguien también estaba leyendo el cómic y decía: hablan muy florido, como en las películas de estos años. Sí, pero no todos. Depende de quién es más florido, porque quiero dar a entender que es más culto. Depende de quién es más barrio bajero, depende de quién habla poco, depende de quién habla mucho, como en la vida real. Hay gente que habla mucho, como yo. Hay gente que habla muy poquito. Hay gente que dice las cosas que tiene que decir en el momento que tiene que decirlas. Y hay gente que lo que dice es banal. Pues así son las personas. Entonces, si eres capaz de trabajar esas dinámicas en poco espacio, rápidamente captarás cómo es cada uno. Y además, todos los personajes son herramientas para el mensaje que quiero dar. O sea, todos los actos tienen que ver con una forma en la que yo entiendo que se justifican las malas acciones a través del bien. Uno por venganza, otro por carencia, otro por un sentido de la justicia, otro por egoísmo. Cada personaje es una vía de perversión del bien, de perversión de ser una buena persona hasta convertirse en todo lo contrario. Son herramientas para la... Y bueno, y luego están los protagonistas, que es que ahí me he divertido mucho. Porque la protagonista, especialmente la chica, y luego Ernesto también, el otro protagonista, la chica, hay una cosa que me hace mucha ilusión, que son las películas de Marisol, de romance de la época. Me encantan. O sea, me encantan. Y de hecho la protagonista se llama Pepa, y es rubia, con ojos azules, en una España del año 70, o sea, es Marisol. Y todas sus películas en que aparecía un galán, se enamoraban, bailaban por ahí, esos vestidos, esas cosas, es que me flipa. Y quitando la parte trágica, toda su línea argumental es una historia romántica muy clásica, muy de época. Muy de chico conoce a chica, galán de época, pero de época, se relacionan, se separan, bueno, no voy a dar más pistas, bueno, vuelven, todas las comedias románticas son así. Pero me encantó trabajar esos personajes con esa aura de cine clásico, de romanticismo clásico, pero llevándolo quizá a lugares más siniestros. De hecho, voy a decir una cosa que tiene que ver con todos los personajes. Cosas narrativas. Al principio de la historia, todos los personajes, cuando son presentados, usan un cuchillo o algo afilado. Todos. O sea, y no es casual. Quería dar a entender cierta tensión. Entonces, en el primer acto, todos los personajes los verás o cortando algo para comer con un cuchillo, o cortando carne, el carnicero, evidentemente lo tenía muy fácil ahí, o un estoque de torero, o una navaja de barbero. Todos tienen un cuchillo, que es como sembrar la tensión de uy, aquí va a haber puñaladas. O sea, Y todos los cuchillos se usan, todos. o sea, todos son de Badalona, ¿no? Un poco. Lo que pasa es que no diré quién los usa y cómo, porque ahí te quiero llevar por lados y no darte la vuelta. Claro. Pero presento un montón de cuchillos como para generar tensión, ¿sabes? Como para dar a entender que uy. La paleta de colores, Bueno, importante. cuéntanos. Pues fue un dolor de cabeza la paleta de colores. La trabajamos entre Tania y yo con el color y me estaba volviendo loco porque necesitaba que fuera desgastada, pero no demasiado. No podía ser como Baños Pleamar, tenía que tener otro rollo. Y de repente un día, viendo Doctor Who, el capítulo de Doctor Who donde están en el oeste y hay como un cyborg que los persigue y tal, tenía una paleta típica de western, pero un poco diferente al típico western. Y dije,
Y cogí, te lo prometo, os lo prometo, cogí capturas de ese capítulo y me saqué una paleta de colores para el cómic. Y especialmente para las zonas más, las partes más que son más áridas, más de pueblo así, usé la paleta del capítulo del Cowboy de Doctor Who, de Matt Smith. Y ahí encontré una paleta, porque quería, como siempre, para mí es muy importante la atmósfera, que sientas que te envuelve. Además, jugar con fríos muy fríos, con cálidos muy cálidos. ¿Por qué? Porque te doy ritmo, no te aburro. Intento que tengas impactos visuales. Me gusta mucho premiar al lector, ¿vale? A mí me dicen mucho, es que tus cómics los empiezo y no los puedo parar de leer. Y hago cositas como de pequeños premios, que al girar la página tengas una sorpresita, que hay un impacto de color que no te esperabas, que hay una composición de repente que te rompe la que estabas leyendo. Esos son premios que alimentan las ganas de seguir. Y el color es una herramienta para ello, aparte de narrativa. El color obviamente tiene una función narrativa de generar una sensación, de generar una asfixia. Además, no solo el color, sino cargué mucho todos los elementos. Quería que todo fuera muy pesado. Si esto lo dibujase con baños pleamar, con más aire, más aguadas, sería como traslara, pero desde el inicio quiero que los edificios, que las personas pesen, que el grafismo te oprima un poco, porque estamos en una sociedad cerrada. Todo tiene que darte la sensación de que estás de que algo está muy cerrado y algo está muy mal ahí. Entonces, todo el grafismo empuja a que sientas eso de opresión, mal rollo, pesadez. El color del papel que sea huesado también es Claro. elección Sí. para que vaya Totalmente. todo esto entonces. Totalmente. Y detalle, la portada, todo el marco son spoilers de dentro, pero en clave. Todo el marco, Y por aquí por detrás veo homenajes a donde vives ahora. hombre, claro, Granada, de hecho, La portada está llena de... es la misma, sí. De hecho, hay muchas calles que son calles de Granada aquí pintadas. He hecho un pueblo, se llama Benquerencia, el pueblo, Benquerencia del Río, que significa buena voluntad, el bien querer, el te quiero lo bien, o sea, todo está, vamos. Y Granada sí que está presente porque hay calles que son apuntes que cogí. De hecho, fui por Granada a hacer fotos a esquinitas que luego componía con calles. Quien me viera haciendo una foto, una grieta de una esquina, diría, pues los guiris cada vez están. Pero monté como unas callejuelas. Y la Granada, que de hecho, ya en la portadilla sale una granada ya abierta. Primero es porque estoy enamorado de Granada y quería homenajearla. Todo este cómic está hecho en Granada. Y también porque en este cómic la granada tiene un simbolismo importante en la historia. Hay un momento en que una granada es protagonista, o un granado, un árbol granado es protagonista, y simboliza un acto de generosidad donde todo está podrido. Por eso la granada aparece varias veces, tiene un sentido simbólico. Cuando lo leáis, veréis que la granada va y viene y tiene un sentido simbólico de ofrecimiento, de generosidad, de mirar para otro lado a veces. No quiero dar más pistas, pero va por ahí. Incluso hasta la última página aparece una granada y tiene un sentido. De hecho, este reborde de la portada no lo miréis mucho porque efectivamente tiene spoilers. Claro. No conviene que se mire hasta que no sea el libro. Lo voy a decir. No creo que se pillara, pero... No, había sí. teorías en internet que decían que ese hombre había sido asesinado y... El hombre este. Exacto. Hombre, cara de muerto tiene. cara de muerto tiene, sí. De hecho, es que con este personaje me lo pasé también. Este hombre, digamos que está presente en toda la historia, aunque no esté presente. Y bueno, es que viene ya en el argumento, es el que muere al principio, es el señor que deja la herencia. Pero fijaos en una cosa, porque le diseñé una tumba y en la tumba esculpí su cara. ¿Por qué? Porque quería que fuera protagonista incluso después de muerto. Y cada vez que se ve la tumba, está el hombre mirándote en plan, ¿sabes? El tío está presente después de muerto todo el rato. Me lo pasé muy bien. Y tiene un perrito que se llama Pedrín, que es un homenaje a Roberto Alcázar y Pedrín, cómics de la época franquista. Del año de Hilo Negro. Sí. Hay muchas cosas que tienen... Bueno, es que si hiciéramos con spoilers, la de tela que, Sí, bueno, que me gustaría contar. Como siempre en tus obras, luego ahí tenemos para analizar de segundo plano muchas cosas. Claro, por eso digo que eso hoy no se puede hacer porque hacemos aquí spoiler, pero más catalilla. Me gusta que tenga una relectura interesante. Si volvéis a leerlo después de la primera lectura, veréis que hay muchos detalles que van apuntando a lo que va a pasar después. Y es una de las cosas que más me gusta hacer cuando hago una historia, que es premiar, igual que me gusta premiar al lector página a página, me gusta premiar que vuelvas. Te encontrarás con cosas que dices, de hecho los traductores
que pasaron 2 veces y 3, me escribieron, en la primera me escribieron, oh, nos ha gustado mucho el cual, y en la segunda dijeron, esto era por yo, claro, y me encanta eso, ¿sabes? Como que hay detallitos que recompensan volver a pasar por ahí, volver a pasar y te recompensa. Vale, Berlanga, antes lo has dicho, a lo mejor hay gente que no lo sabe, de Sí. las veces que lo hemos hablado, te has inspirado mucho en su obra en general. Bueno, hay alusiones a Bienvenido a Mr. Marshall, pero se puede encontrar de toda ella, de la vaquilla, de lo que sea. Entonces, tú, ¿qué encontrarías interesante o de qué hilo tiraste para, bueno, todo lo que has contado un poco del contexto de la obra, para situarlo en esa especie de pueblo de España profunda, años 60, más o menos 70, etcétera, etcétera? Fundamentalmente es porque me encanta. O sea, a mí todas las películas de esa época me encantan y quería homenajearlas, quería hacer un homenaje. Además, el de Bienvenido a Mr. Marshall es cero oculto. Es el alcalde está dibujado muy parecido al de Bienvenido a Mr. Marshall, el balcón es parecido. Y además, como es un tropo ya, ¿sabéis el típico tropo de sale el alcalde al balcón del pueblo y dice tal? Pues lo reflejé como en esa peli, obviamente. Luego la trama no tiene nada que ver, pero sí que quería homenajearlo porque es un cine que me fascina, es un cine que trataba muy bien las historias y que tenía algo muy interesante, que era cómo se saltaban la censura para contar cosas entre líneas. Eran unas jugadas inteligentísimas las que hacían y te estaban hablando de cosas muy importantes, pero a lo mejor no lo parecían, ¿no? Y a lo mejor veías el verdugo y lo dura que es esa peli y se saltaba la censura de la época franquista de una forma que dices, oye, pero aquí está tocando hueso, aquí está tocando temas, está siendo muy inteligente. Y además la estética, es que la estética me encanta, creo que tiene algo especial, esa textura, esos personajes, me fascina, simplemente es que me fascinan, necesitaba sacarlo de dentro. Puede ser que el alcalde, lo que voy a decir no es un spoiler, pero que sea la única víctima que hay aquí, víctima en el sentido de que el pobre es el que, o sea, a mí por lo menos es el que más pena me da, porque claro, es como en plan de, joder, todos son unos hijos de puta y yo me metí aquí en un embolado, porque como es el que lee Claro. es el que plantea la historia, es en plan de, bueno, y a ver qué hacemos. Pero fíjate que tiene su momento, ¿sabes? Hay un momento, el alcalde obviamente es el que tiene que encargarse de que todo salga bien. Y tiene 2 asesores, que además, esto fue una cosa muy interesante por mi parte, de mi experiencia quiero decir, porque es muy enriquecedora. Porque yo quería plantear al alcalde como, bueno, el que ejecuta las cosas, ¿no? Él no está ahí para dar opinión, pero tiene 2 asesores de la moral. Claro, porque ahí se está jugando la moral, la iglesia y la ética, ¿no? Y tiene un cura y una profesora de ética, que le van comiendo la oreja todo el rato, cada uno con su teoría. Y además me asesoré bien, me asesoré con gente que conozco muy creyente y con gente con la que tuve conversaciones en plan, ¿qué es el bien para una persona creyente, para una persona que va a misa? Y también con amigos filósofos, oye, ¿cuál es tu versión de lo que es para la filosofía el bien o el mal? Y entonces, como que cada uno va arrimando las cosas al vino, ¿no? Deberíamos ir por aquí. Y hay un momento en el que el alcalde tiene que tomar una decisión y los dos, la ética y la moral, se lo están poniendo difícil. Y ahí el alcalde toma una decisión que me parece que es muy importante para la historia. No voy a decir cuál, pero como que tienes como dos caminos y tienes que elegir. Bueno, y luego la tercera pata, que es el comandante de la Guardia Civil o el Sí. que sea, que es un poco como el orden, ¿no? Es el orden, Sí, y además también no quise ser maniqueo. A ver, el Guardia Civil que sale ahí es un hijo de puta. Pero tampoco quise ser maniqueo con él. No quise que fuera, oh, Guardia Civil, malo. Sino que tiene un rencor y tiene un sentido de la justicia retorcido. Pero estoy seguro de que para él también estaría haciéndolo. Es retorcido, es salomónico a veces. Digamos que le gusta mirar para otro lado cuando le conviene, pero a veces la justicia hace eso, ¿no? Es selectiva a veces. Y ese personaje trata como ese aspecto. Entonces tendríamos la moral, digamos, el punto intermedio sería el alcalde, que es el que reparte, y luego teníamos el ejecutor, ¿no? Que sería el que se encarga de que todo se ejecute. Y imaginaos vivir en ese pueblo, es que lo tendríamos chungo, ¿eh? ¿Alguien tiene una pregunta para tampoco dejarlo